Ahora, esta enseñanza, como las que estamos haciendo toda la semana, no es como el periódico del día, ¿verdad? Porque uno quiere leer el periódico y uno siempre quiere leer noticias nuevas, ¿cierto? Y uno dice, pero este es el periódico de ayer o de una semana, y uno quiere el periódico del día, pero esto es algo diferente, hermano, porque esto tiene que entrar, tiene que calar profundamente tu espíritu, tiene que calar tu corazón, tiene que calar tu alma. Y ¿saben por qué? Porque tenemos nosotros dentro de nosotros tanta religiosidad, tenemos dentro de nosotros tantos complejos, nuestro estilo de vida está tan adherido a nuestra vida y tantas cosas tenemos por dentro. Y si la palabra no penetra el espíritu, como siempre les digo, no va a haber cambio. Es un proceso que tiene que darse. Desde el día que tú recibiste a Cristo en tu vida, ahí empezó a generarse el cambio. Pero como siempre decimos, tiene que haber un entendimiento profundo en el espíritu. Y por eso insistimos. Pareciera que redundamos, pero no es así. El punto es de que hasta ahora hay muchos que no entienden. ¿Y saben por qué yo me doy cuenta de eso? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por el fruto que muchas personas se ve en su vida cristiana, por sus frutos los conoceréis. Y lo que me preocupa es que si no entiendes, por ejemplo, desde hace más de un año que estamos hablando sobre esta temática que estamos dando en la iglesia, si hasta ahora no hay entendimiento, no hay un entendimiento profundo de tu vida, ¿qué va a ser de tu vida, por ejemplo? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Qué va a ser de tu matrimonio? ¿Qué van a ser de tus hijos? ¿Tú tienes planes de hacer una vida, de hacer un matrimonio? ¿Tú tienes planes de criar a tus hijos? ¿Tú tienes planes de hacer una empresa? ¿Qué va a ser de tu vida? Si este evangelio no penetra las fibras más íntimas de tu ser, déjame decirte, si este evangelio no penetra las fibras más íntimas de tu ser, tu vida va a ser una vida promedio, si no mediocre. Por eso tú tienes que, como decirse, poner las barbas en remojo y considerar profundamente en tu espíritu, si no lo has hecho aún, qué va a ser de tu vida cristiana. Tiene que llegar el punto en que tú evalúes, bueno, ya tengo 1 año, tengo 2, tengo 5 años, tengo 10 años de creyente. Yo no sé el tiempo de creyente que tú tengas, pero el tiempo que sea que tú tienes de creyente, tú tienes que evaluar qué es lo que hasta ahora tú has aprendido. ¿Qué es lo que hasta ahora tú puedes rescatar de tu cristianismo? Y como yo le he dicho hace 1 semana o 2 semanas, creo, si hasta ahora tu cristianismo no te ha servido, tienes que desecharlo. No digo que deseches a Cristo, no me refiero a eso. Pero me refiero a que deseches todo aquello que has aprendido que no te está sirviendo. Porque lo que nosotros estamos redundando, o lo que nosotros estamos tratando de establecer en esta mañana, es la base. La base. Ahora, quiero hacer un paréntesis en esto, ¿no? Porque ahora que nosotros tenemos la Biblia, ¿cuántos tienen Biblia? Levante su mano. ¿Y dónde están las Biblias? En sus celulares también, ¿no? Está bien, no importa, amén. Más me gustan las Biblias físicas, pero está bien, si tienes celular, tienes tu iPad o tu tablet, está muy bien. Pero bien interesante, ¿no? Porque ahora que tenemos la Biblia completa, ¿no? Y ahora que tenemos, por ejemplo, ¿no? el Génesis, ¿no? Y termina en Apocalipsis, ¿verdad? Pero lo interesante es, conociendo el final, hay algo importante. ¿Saben qué? ¿Saben qué cosa es? Conociendo el final, ¿saben qué cosa nos damos cuenta? Conociendo el final, sabemos algo de que ganamos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Amén? Conociendo el final, porque acá está el principio, ok, el Génesis, pero conociendo el final, ¿de qué nos damos cuenta? De que ganamos, ¿cierto? ¿Amén? Entonces, si nosotros al ver el comienzo, bueno, los antiguos no tenían el privilegio que nosotros tenemos. Pero ahora nosotros que tenemos el Apocalipsis y tenemos el Génesis, tenemos el principio y tenemos el final, ¿cuántos saben de que ganamos? ¿Amén? Entonces, si sabemos que ganamos, ¿por qué vives asustado? Mira a la persona a tu lado y dile, ¿por qué vives asustado? Dile eso. ¿Por qué vives desesperado? ¿Por qué vives afanado? ¿Por qué vives deprimido? ¿Entienden? O sea, si sabemos cuál es lo final,
Si sabemos que la pelea ya está arreglada, tienes que pelear definitivamente, pero ya está arreglada. Al final ganamos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Ven? Al final ganamos. Y si al final ganamos, solamente tienes que mantenerte firme, sabiendo que la victoria ya está dada. No importa lo que pase antes, no importa el problema, no importa la dificultad. Yo sé que gané. Yo sé que Dios tiene la victoria para mí. Cuando tú estudias Apocalipsis te das cuenta de que la serpiente que engañó en Génesis 3 es echada en el lago de fuego en el Apocalipsis. Amén. Cuando tú te das cuenta, en el Apocalipsis leemos de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. O sea, Dios había previsto absolutamente todo desde la eternidad. Antes aún de que tú concibieras la posibilidad de pensar en Dios, de considerar a Dios, Dios ya había pensado en ti. O sea, de pronto cuando tú estabas parrandeándote, ¿ah? Yo no sé si tú has consumido drogas anteriormente, de pronto sí. De repente cuando tú estabas en las drogas, en el alcohol, o un estilo de vida alejado de Dios, yo no lo sé. Cualquier estilo de vida lejos de Dios, de repente tú estabas en ese estilo de vida, pero Dios ya había escrito tu nombre en el libro de la vida. Porque el Dios ya te había escogido. Porque para Dios no existe el tiempo. Amén. Dios es independiente al tiempo. Y Dios en la eternidad había pensado en ti. Tú eres mío, te había dicho Mario. No por lo que tú hayas hecho, no por tu performance, no porque en el futuro Él preveyó de que tú te ibas a portar bien o tú ibas a levantar tu mano un domingo aquí en la iglesia. Él no. No por nuestras obras, sino porque a Él le plació escogerte. ¿Por qué? No lo sé por qué. ¿Por qué eres mejor que los demás? No, porque por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay pecado más grande y no hay pecado más pequeño. Ante los ojos de Dios, el pecado es pecado. Amén. No hay pecado más grande ante los ojos de Dios. Todos merecíamos la muerte, pero el Señor decidió escogerte. Decidió escogerte. Decidió escogerte antes de la fundación del mundo. Y trazó un plan con tu vida. Y ese plan se ha ido dando desde que naciste, pero Él lo preveyó desde la fundación del mundo. Entonces, si nosotros sabemos, considerando el libro Apocalipsis, de que ganamos, ¿por qué en el trayecto de nuestra vida nos afanamos, sufrimos, nos desesperamos, lloramos? Y estamos ahí, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Ay Señor, no podemos caer eso. El que vive así, ¿qué decimos de esa persona? No entiende. No entiende. No entiende la obra de Jesús. No entiende lo que Jesús ganó para él, para ella. No podemos nosotros entrar en eso, hermanos. No puedes vivir en derrota. ¿Por qué? Porque tu victoria ya fue establecida antes de la fundación del mundo. ¿Amén, hermanos? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Lucas 24:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Ok? Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Si el Señor no te abre el entendimiento, no vas a poder entender la Biblia. No es una novela, no es un libro de ciencia ficción, no es un libro de literatura, no es un libro de poesía, aunque tienen partes de historia o de literatura o de poesía, pero no tiene, o sea, es inspiración del Espíritu Santo. Y necesitas el poder del Espíritu Santo para entenderla. Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Bien interesante, mira, vamos a analizarlo. Cuando uno oye la palabra del reino. Ahora, ¿de dónde viene la palabra? La palabra viene del mundo espiritual. ¿Estamos de acuerdo? La palabra viene del mundo espiritual y no la entiende. Cuando no entiende alguno, dice la palabra, cuando no la entiendes, ¿sabes lo que sí entiende? Lo físico. Porque la palabra viene del mundo espiritual. Pero si esa persona no entiende esa palabra del mundo espiritual, ¿sabes lo que sí va a entender? Lo físico. Por lo tanto, va a buscar respuestas físicas para saciar su vacío espiritual.
Pero ¿cuántos saben, como siempre enseñamos, que la necesidad es espiritual? Que el problema es espiritual. Por lo tanto, cualquier respuesta física que venga a esa persona o que esa persona busque, nunca va a saciar esa necesidad o ese vacío espiritual. O como dijimos la semana pasada también, si no es una respuesta física, va a buscar respuestas místicas. ¿Estamos de acuerdo? Si no es una respuesta física, va a buscar respuestas místicas, pero como dijimos la semana pasada, misticismo no es cristianismo y no tiene nada que ver con el evangelio. Por más que haya de pronto algunas personas que digan, pero pastor, usted está ofendiendo a uno o a otro grupo, yo como pastor no ofendo a nadie, yo solamente explico la Biblia. Y como pastor, mi obligación es explicar la Biblia. Y así hay alguna persona que se ofende, entonces esa persona tiene que ver directamente con el Señor. Porque si tú lees la Biblia, Jesús era más directo todavía. Y Jesús le decía duros de corazón, incircuncisos, y sepulcros blanqueados, y hablaba mucho más fuerte. Hay veces, como yo muchas veces también digo, hay veces los pastores tenemos que tener más cuidado en decir las cosas que lo que mismo Jesús decía. Amén. Entonces tenemos que ser claros y tenemos que ser directos para abrir nuestro entendimiento espiritual, qué es lo que dice la palabra. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque si el evangelio puro no alumbra nuestro entendimiento espiritual, vamos a seguir en los mismos problemas. Porque el problema, nuevamente, el problema del ser humano es espiritual. Y en ese tiempo hay mucho chamanismo mezclado con cristianismo. Y en vez de traer respuestas espirituales, lo que pasa, ¿sabes lo que va a pasar? Es de que en vez de hacerte libre, te hacen cautivo. Y en este tiempo hay mucha gente que es cautiva. Cautivo en tu espíritu, cautivo en tu manera de pensar, cautivo en las diferentes áreas de la vida. Y en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo nos advierte a no dejarnos atrapar, ni engañar, ni ser cautivos. Mira lo que dice en Filipenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. En este tiempo, como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, hay muchas disparates elocuentes, bonitas palabras, pero no tienen sentido, no tienen consistencia, no tienen base. Y cuando hay personas que te hablan bonitas palabras, disparates elocuentes o filosofías huecas, es como un cascarón de un huevo que está vacío por dentro. No tiene nada de consistencia por dentro. Y en el fondo, absolutamente está hueco. Yo recuerdo en una ocasión mi esposa me contó la historia de sus hermanos, cómo sacaban los chocolates y dejaban la envoltura del chocolate exactamente intacta para que mi querida suegra que está acá, está presente, no se diera cuenta que sus queridas joyitas, sus hijitos, habían agarrado el chocolate que estaba dentro. Pero eran tan astutos de que lo dejaban de tal forma la envoltura de que ella a simple vista pensaba que el chocolate estaba dentro. Y ella veía ahí el chocolate, pasaba un día, pasaba 2 días, pasaba 3 días, pasaba una semana, y ella juraba que su canasta de chocolates estaba enterita. Y cuando por fin se le ocurría, voy a comerme un bombón de chocolate, se agarraba, abría y estaba totalmente vacío. Era solamente una envoltura vacía porque adentro el chocolate había desaparecido como por arte de magia. ¿Sabes qué cosa es eso? Filosofías huecas. Y en este tiempo hay muchas filosofías huecas. Dentro está vacío, no hay nada. Muchas bonitas palabras, pero que no tienen una consistencia espiritual. Y mi labor como pastor, hermano, hermana, y no me cansaré de decirlo, mi labor como pastor es entrenarte a ti, discipularte a ti. Mi labor como pastor es que tú tengas consistencia espiritual y prevenirte de huecas sutilezas,
de disparates elocuentes. Por eso que yo me afano y me empeño en enseñarte Biblia. Evangelio puro que sostenga tu vida en el momento de la dificultad. Por eso es lo que insisto en que vayas a los grupos de hogar. Anda a las casas, ahí reforzamos lo de los domingos. ¿Para qué? Para que tu vida tenga sustento, para que tu vida tenga soporte espiritual, que es lo que tú necesitas. Amén, hermanos. Mira cómo dice en la Biblia de las Américas: mirad que nadie os haga cautivos, ojo, esta palabra cautivos, por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Ok? Ahora miren cómo dice la versión amplificada de la Biblia. Mirad que nadie los haga cautivos por medio de la filosofía y vanos engaños o murmullo pseudo intelectual, de acuerdo a la tradición y divagaciones de los hombres, siguiendo los principios elementales de este mundo en vez de seguir la verdad, las enseñanzas de Cristo. Entonces, hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que está siendo engañada, como dijimos, por huecas sutilezas, disparates elocuentes, bonitas palabras, bonitas reuniones, que te entusiasman, que te emocionan, pero ¿saben qué? Solamente el Evangelio, solamente la palabra es lo único que va a transformar tu vida. Podemos ser presa de la cultura de este mundo. Podemos caer muy rápidamente en la cultura. Y la cultura de este mundo es como una corriente. El apóstol Pablo justamente nos dice, la corriente de este mundo. Y tenemos que tener cuidado porque es una corriente en la que si tú caes te arrastra. Es una corriente incontenible y muy sutil que ni siquiera tú te vas a dar cuenta. En un libro que se llama El esposo irresistible de Edwin Lewis Cole, hay un extracto que dice lo siguiente, hablando de la cultura, dice, la cultura de este mundo. Dice, la cultura se compone por costumbres, tradiciones, arte, música, idioma, literatura e instituciones. Nuestra cultura está marcada por una constante difusión de comportamiento inmoral que debilita la vida familiar, promueve la falta de respeto a la autoridad e insulta la práctica de responsabilidad personal. En la parábola del hijo pródigo, Jesús dibuja con palabras la figura de la humanidad. Jesús dijo que el hijo pródigo le pidió a su padre por su herencia. Luego la malgastó en un lugar foráneo. Terminó trabajando para un gentil en una chanchería maloliente, considerado esto como el nivel más bajo para un ilustre joven judío, hasta que regresó a su entero juicio y a la casa de su padre. Lo interesante en esta historia es que no fue el diablo que causó que el pródigo dejara la casa de su padre. Satanás no está presente en la historia. El joven por sí mismo quería marcharse, tomar el dinero y alejarse y vivir una vida a plenitud. ¿Por qué? Contradiciendo al régimen de la casa de su padre, la atracción por la cultura que tendría todo por ofrecerle terminó llevándose al hijo. Creyendo que él se estaba perdiendo algunas de las mejores cosas de la vida, el pródigo dejó su casa para gozar y gastar su dinero en todo lo que esa cultura tenía por ofrecerle. Descubrió que lo que ésta le ofrecía era vacío, vano e insípido. El hijo despilfarró su herencia en una vida de juerga y se encontró a sí mismo solo hasta el punto de no saber qué hacer, trabajando en una chanchería, sufriendo de hambre, y los supuestos amigos ya no estaban más a su lado en su hora más oscura, y se dio cuenta que estaba existiendo, mas no viviendo. La cultura de hoy seduce, tienta, aparta, corrompe, presiona y arruina al hombre. La cultura socava a la hombría, causando que los hombres se adapten al mundo y mueran por éste en vez de vencerlo y dominarlo. Estamos rodeados de una cultura que permite la ilegalidad y que da licencia para hacer cualquier cosa antes que la libertad de hacer lo correcto. En esta era tú has nacido y en esta cultura tú estás tratando de cavar un lugar para vivir para ti, para tu esposa y para tus hijos. Nacemos de manera natural dentro de la cultura de nuestro país, pero cuando nacemos de nuevo, de manera espiritual, nacemos dentro de la cultura del cristianismo. No estamos ya más sujetos al pegajoso y lento manar de la cultura natural que nos puede atrapar y destruir. Ya no estamos más cautivos por la cultura que nos rodea, pero podemos capturar eso por lo que fuimos capturados según Filipenses 3:12. Podemos aspirar a alcanzar un nivel más alto en la vida que el de la cultura en la que nacimos.
¿Por qué conformarnos con algo menor que por lo que Cristo murió? Bien interesante el análisis de este autor, Edwin Lewis Cole, acerca de lo que es la cultura en general y en especial la cultura de este mundo. Pero en términos generales, si tomamos como ejemplo lo que él considera, por ejemplo, la cultura de este mundo o la cultura en general, ¿no? Como él dice, la cultura está compuesta por costumbres, tradiciones, arte, música, idioma, literatura e instituciones. Y si lo trasladamos a nuestra vida, por ejemplo, con lo que respecta a costumbres, yo preguntaría, por ejemplo, en esta mañana a ustedes, ¿qué costumbres del mundo estás trayendo a tu vida de cristiano? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué costumbres tú estás trayendo del mundo a tu vida como cristiano? No, es que cuando salgo del trabajo para desestresarme me voy un ratito al casino. Hola. Me juego ahí un ratito, ahí un slot una mano de póker. Hola. O de repente no, para salir de misio, de repente yo tengo muy buena suerte siempre. Y lógicamente yo diezmo, pastor, por si acaso, ¿ok? Entonces, y ya no lo llaman juegos de azar, lo llaman centros de entretenimiento. ¿Tú sabes que eso genera atadura en tu vida? Esa costumbre del mundo no es una costumbre de la cultura del cristianismo. Es una costumbre de la cultura del mundo que tú como hijo de Dios, tú tienes que desecharlo, tienes que dejarlo de lado. ¿Ok? Entonces, tradiciones, o sea, hemos visto, por ejemplo, las costumbres, tradiciones. ¿Qué clase de tradiciones familiares tú estás trayendo a la cultura del cristianismo en tu vida? Todos los años, al comenzar el año, damos gracias a la Madre Tierra. ¿Qué es Madre Tierra? ¿Me entiende? Y muchas veces nosotros traemos esas tradiciones, la Madre Tierra. No hay ninguna Madre Tierra acá. Acá hay un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Acá no hay nada de esas cosas. Ya me toca hacerme mi ayahuasca. ¿Qué es eso? Mi año de florecimiento. Cuidado, hermanos. O sea, no podemos caer en eso. Costumbres, tradiciones, arte. Toda expresión del arte ministra también tu alma, afecta tu espíritu. O sea, no te vayas al cine pues, a ver ¿cómo se llama? El Conjuro, parte 2. ¿Ok? Ten cuidado, no te vayas a ver la Casa Maldita. No te vayas a ver La Jaula de las Locas al teatro. Porque va a afectar tu espíritu. No, es que a mí no me afecta, te va a afectar. Porque todas aquellas cosas ministran tu alma. Entonces, estamos saliendo de la cultura de este mundo y hemos ingresado a la cultura del cristianismo. Y está bien, tenemos que formar nuevas costumbres, nuevas tradiciones, y el arte también tiene que afectar de una manera diferente. La música ministra el alma, por supuesto que sí. La música ministra el alma. Ay, quiero que escuches ese tema de Justin Bieber. ¿Has escuchado la letra de Justin Bieber? No, es que la música es chévere. ¿Has escuchado la letra? ¿Sabes que la letra ministra? ¿Sabes que la letra tiene un poder? Entonces, si estás escuchando esa letra, entonces, yo he visto por ahí jóvenes que hablan y empiezan a cantar, tararear una letra de una canción, y la letra de esa canción habla de tener relaciones sexuales. Y ni siquiera lo saben. Simplemente porque se dejan llevar por ese tarareo de la música, pero están cantando de tener relaciones sexuales. Entonces, no puedes tú cantar simplemente por cantar. Tienes que salir de la cultura del mundo, entrar a la cultura del cristianismo y saber lo que estás cantando. Entonces, ¿qué música estás escuchando? Y aún música cristiana que ya hemos hablado, que tienes que saber filtrar. Amén. Y tienes que saber escoger, porque hay aún música cristiana que es almática y que no te llega al espíritu. Y tienes que saber también escoger. Idioma. También es parte de la cultura. ¿Qué palabras salen de tu boca? Tu forma de comunicarte. ¿Es de una persona santificada? O de pronto hay personas que hacen gala de chistes de doble sentido, etcétera, ¿no? Mira lo que dice Mateo 12:36. Dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces hay que tener cuidado porque de toda palabra ociosa, ¿ok? No, pero yo hablo así, corrígete. Es que el que me ama tiene que aceptarme como soy. ¿Quién dice eso? Ese es el más grande error de muchas personas.
El que me ama, que me acepte como soy. Eso es mentira. ¿Sabías que eso no es bíblico? Porque el Señor nos llama a cambiar. ¿Sabes quién es el único que no cambia? Dios. Dios dice, yo no cambio. Dios no necesita cambiar. Dios es inmutable. Pero nosotros sí estamos llamados a cambiar. Amén. Dios es el único que no está llamado a cambiar. Pero tú y yo, mientras estemos en esta tierra, somos seres imperfectos, somos seres pecadores, somos seres sujetos a errores, estamos llamados a cambiar. Entonces, eso de que no, que así me amen, que me acepten tal como soy. No, nadie tiene que aceptarte como eres. Estás llamado a cambiar, estás llamada a cambiar. Y más de una bronca con mi esposa, por esa razón, a lo largo de 25 años, porque yo muchas veces quería obligarla a ella a que ella me acepte como soy. Pero en más de una ocasión ella me dio mi chiquita y me dejó con el ojo morado. No, no me dejó con el ojo morado. Figurativamente hablando, ustedes me entienden, ¿ok? Pero ella no iba a dejar pasar por alto aquellas cosas de mi carácter que no tenían que ver en la forma de ser de un hombre de Dios. Entonces yo he valorado lo que ella ha hecho en el sentido de que me he esforzado para no tener ese concepto, no, tú tienes que aceptarme como soy. No, ella no tiene que aceptarme como soy. Ella tiene que demandar que yo busque a Dios para yo conformarme a la imagen de Jesucristo. Amén. Y poder yo esforzarme en parecerme más a Jesús. La literatura, ¿qué clase de libros, revistas te gusta leer? Ahora que está tan de moda la internet, mucho cuidado, cristiano, cristiana. Las páginas de internet que lees, porque solamente un clic. ¿Sabías que tu santidad está a un clic de distancia? Ahora que es tan fácil la pornografía es lo más seductor. La pornografía viene del mismo infierno. La pornografía es lo más satánico, lo más diabólico que existe sobre la faz de la tierra, pero lo más cercano también, está a un clic de distancia. Entonces, como cristianos estamos tan propensos a ser seducidos, a ser tentados en nuestra santidad. La cultura de este mundo, estamos hablando de costumbres, tradiciones, arte, música, idioma, literatura, libros, revistas, internet. Lee libros que levanten tu alma, lee la Biblia. Como yo ya le he dicho, ya, ¿cuántos versículos conoces de la Biblia? ¿Tienes 1 año, 2, 5, 10 años de cristiano? ¿Cuántos versículos conoces de la Biblia? Si tienes 2, 3, 5 años y no conoces al menos 5 versículos de la Biblia, estás jalado. Estás jalado. Porque si al menos no conoces 4 o 5 versículos que tú puedas hablar con una persona que no conoce la palabra, que no conoce de Cristo, ¿qué le puedes hablar? ¿De qué le vas a hablar? ¿Le vas a hablar del clima? ¿Le vas a hablar del medio ambiente? ¿Le vas a hablar de la política? ¿Le vas a hablar de la novela? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué va a salir de tu boca? ¿Cómo vas a evangelizar a esa persona si no conoces Biblia? Al menos 5 versículos que tú los domines, que tú los recuerdes, con los cuales tú puedas evangelizar. Si el domingo no tienes una libreta de notas apuntando los versículos que yo como pastor te enseño, ¿cómo te vas a acordar en tu casa? ¿Cómo vas a recordar lo que estás aprendiendo acá? A la hora, los estudios dicen de que a la hora de que has escuchado algo, te acuerdas del 80%. A las 5 horas te acuerdas del 50%. Al día siguiente te acuerdas del 10%. A la semana, cuando te preguntan, ¿y qué tal la prédica? Buena. ¿Y de qué hablaron? No sé, pero estuvo buena. No sabes absolutamente nada. Pero si escribes, como nuestra hermana Carmencita Mariaca todas las semanas escribe, tú puedes recordar, tú puedes remitirte a tus escritos, a tus notas. ¿Por qué? Porque un discípulo o una discípula del Señor escribe, anota y puede remitirse a sus bosquejos para luego hablar. Desde que soy creyente, hermanos, yo he aprendido a escribir. Ya sea acá, a cualquier lugar que voy, escucho un mensaje de la palabra, yo escribo y tomo nota porque es fundamental. Y por último, instituciones también. La cultura del mundo también habla de instituciones. Y hay gente que dice, pues no, todos los años yo me voy a la reunión de exalumnos salesianos.
Y ya vamos a celebrar los 25 años de ese alumno salesiano y hay una chupeta tremenda ahí, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero. Y de repente tú eres cristiano y no vas a hacer eso. Y tú tienes que ser suficientemente sabio en darte cuenta y puedes estar un rato en el almuerzo o en la cena, pero cuando ya llega el momento apropiado y empieza, ¿no? Esto, usted sabe, ok, me dan un permiso porque tengo una emergencia. ¿Y cuál es tu emergencia? El Espíritu Santo me dijo que me vaya y me voy rapidito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está hablando ahí, no te puedes quedar. No puedes comprometer tu fe. No puedes comprometer tu integridad en ese momento. Pero son los alumnos salesianos. O sea, tú prefieres tus alumnos salesianos o tu integridad con el Señor. Entonces tú tienes que ser ahí un hijo de Dios ahí fuerte en ese sentido. Entonces, no, que todos los meses nos reunimos a conversar en el Club Lambayeque. Cuidado. Entonces, la cultura de este mundo nos aleja de Dios. Por eso tenemos que poner la cultura del cristianismo delante de todo eso. Ahora, también hemos enseñado acerca de la paz de Dios, ¿recuerdan? La paz de Dios en medio de la aflicción. La paz de Dios, y quiero añadir algo en esta mañana, la paz de Dios y el gozo del Señor. ¿Amén? La paz de Dios y el gozo del Señor. La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Amén? El gozo del Señor es mi fortaleza. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos da una clase magistral de qué cosa es el gozo. Ustedes sabían de que el libro de Filipenses, el apóstol Pablo lo escribió desde la cárcel. El apóstol Pablo, estando en la cárcel, escribe el libro de Filipenses. Pablo estaba en una prisión romana. Ahora, imagínense, Pablo, los pensamientos que vendrían a su mente estando en la prisión romana. Una prisión maloliente. Él estaba en el cepo, dicen. O sea, no era una prisión dorada como muchos políticos están acá en el Perú o en muchos lugares del mundo. Él estaba en el cepo. Él estaba en el último lugar. Muchos piensan que de donde estaba Pablo, en la cárcel, ahí donde estaba Pablo, pasaba el desagüe por ahí. ¿Ustedes se imaginan estar en una cárcel por donde pasa el desagüe, todos los roedores, todos los olores, el frío que haría en las noches? Con su cabeza ahí metida ahí, con una cosa que sujeta su cabeza, sus manos ahí puestas, con cuántas horas, malnutrido y todo lo demás, todos los pensamientos que vendrían a su cabeza, violencia, peligro, negativismo, soledad, angustia, depresión. Y ahí está Pablo en medio de todas estas circunstancias, con pensamientos que vienen a su cabeza, con rencor de repente que quiere gobernarlo, con sentimientos encontrados dentro de él en la cárcel. Y él escribe el libro de Filipenses, y el libro de Filipenses se le conoce como el libro del gozo. ¿Sabías eso? El libro de Filipenses se le conoce como el libro del gozo. En la cárcel él escribe un libro que se le conoce como el libro del gozo. ¿Cómo es que Pablo pudo decir en Filipenses 4, dice, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos? Él está así con el cepo, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Y pasando el desagüe por delante de él. Wow. Ahora yo conozco cristianos que de repente no les va bien en una cosita, les pisaron el callo y en vez de regocijarse empiezan a renegar. Este es el libro del gozo. ¿Qué es lo que por qué pudo Pablo tener esta expresión, este gozo en su vida? Miren lo que dice Filipenses 4, 8 y 9, dice, miren, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué cosa dice? En esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, solamente brevemente, acá voy a resumir algunas cosas que hice, ¿no? Todo lo que es verdadero. ¿Y por qué lo resalta el apóstol Pablo, no? Cosas en las cuales tenemos que enfocarnos, dice. O sea, concéntrate, dice, por lo demás. O sea, en el capítulo 4, es el último capítulo de Filipenses, por lo demás, para terminar, para resumir todo lo que los he dicho hasta ahora, dice, para terminar, para resumir, por lo demás, concéntrense en todo lo que es verdadero. No te concentres en la mentira, concéntrate en lo que es verdadero, porque la mentira mantiene esclavizado al ser humano, pero la verdad, dice la palabra, te hará libre. Amén. Concéntrate en la verdad.
Entonces, si vamos a tener un entendimiento profundo de qué cosa es la palabra, el evangelio puro, concéntrate en la verdad. Luego dice en todo lo honesto. Y lo honesto hay veces es tomar el camino difícil. Lo honesto no es lo que tú quisieras escuchar. Lo honesto es lo que tienes que hacer en todo momento. Cuando alguien te trata de una forma mala, la respuesta natural es que tú respondas también de un modo, pero la palabra te está diciendo, tú no bajes al nivel. No trates a las personas de una forma como ellos se están tratando. Tú no desciendas al nivel. Tú no desciendas al nivel de los guardias. De repente los guardias lo estaban maltratando. Tú no desciendas a ese nivel. Yo mantengo mi corazón siempre arriba, mi actitud siempre arriba, en honestidad, en integridad. Hay mucha gente que va a tratar de bajarnos de nivel. Ustedes no bajen de nivel, decía Pablo. Ustedes no bajen al nivel donde ellos se encuentran. Si alguien te maldice, tú no devuelvas maldición, tú bendícelos. Cuando alguien te trate con amargura, venganza, tú perdónalos. Luego dice todo lo que es justo. Y cuán importante la justicia, ¿no? En este tiempo donde hay tanta injusticia, necesitamos la justicia de Dios. Necesitamos los límites morales en nuestra vida. Este mundo clama por justicia, hermanos. Y nosotros como hombres y mujeres justos de Dios necesitamos saber el aspecto moral, la justicia de Dios en nosotros. Luego dice todo lo que es puro. La limpieza, la pureza, hermanos. La pureza es fundamental. Si yo te doy una galonera grande de agua, un bidón grande de agua, purita, pero le echo una gotita chiquitita de veneno de una serpiente, ¿tú te tomarías esa galonera grande de agua? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no importa así sea un bidón inmenso de agua, basta esa gotita pequeñita de veneno de serpiente para que contamine todo ese bidón grande de agua, ¿verdad? Porque ya no hay pureza. Exactamente, hermanos, el mundo está envenenado y vivimos en un ambiente envenenado. Y este mundo está tratando de envenenar nuestras vidas. O sea, lo que existe en el mundo está tratando de ejercer influencia sobre nosotros con la lujuria, avaricia, materialismo, resentimiento, celos. Un poquito de veneno por aquí, otro poquito de veneno de allá. Y no podemos caer en eso. Pureza en acción. Comienza con pureza en tu corazón también. Luego habla de la amabilidad, todo lo amable. La palabra amable proviene de la palabra amor. Eso significa que no seamos contenciosos. ¿Tú has conocido gente contenciosa? Que siempre buscan hacer problemas. Tú dices blanco, ellos dicen negro, tú dices izquierda, ellos dicen derecha, tú dices arriba, ellos dicen abajo. Gente siempre contenciosa. Y Pablo está diciendo, no seas contencioso, no seas contenciosa, sea amable. Vayan por el lado de la amabilidad. Como decía Chapulín, búscale el lado amable, ¿verdad? Pero tenemos que ir por la amabilidad, por el lado del amor. Pablo decía, yo he decidido que en mi corazón siempre haya amabilidad. Luego dice, lo que es de buen nombre. Otra versión dice, lo admirable. En la versión Dios habla hoy, dice, todo lo que tiene buena fama. O sea, en otras palabras, cuando se trata de pensar en alguien, siempre piensa lo bueno. Nuestra tendencia es pensar lo malo de alguien, ¿no? Y cuando ya alguien está, de pronto no te llamó, oh, ¿por qué no me habrá llamado? Y siempre pensamos en algo negativo. Nuestra tendencia siempre es lo negativo. No llegó a tiempo, claro, que es un tardón, que es un dormilón, y siempre empezamos a emitir juicios. Tú, por favor, hermanos, no emitas juicios. Entonces, no podemos hacer eso, ¿ok? Nuestra visión negativa de las personas siempre es una tendencia, eso es parte de nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza adánica siempre nos va a conllevar a pensar mal de las personas. Tenemos que desechar, como dijimos, la cultura de este mundo y enfocarnos en la cultura del cristianismo. Hermanos, no, déjame decirte lo que pienso de esta persona. Por favor, no le digas a nadie. Eso es lo que queda entre tú y yo. Te lo cuento para que ores. ¿Sabes cómo se llama eso? Chisme. Eso se llama chisme. Y yo te digo en el nombre del Señor como pastor, no aceptes chismes. Amén. Los chismes, ¿sabes cómo se llama? Los chismes es basura. Y cuando tú aceptas chisme, estás aceptando la basura de alguien más. No aceptes que te echen basura, nadie.
Amén. Y cuando alguien te quiere decir chismes, dile, no me eches tu basura, no quiero tu basura. Amén. No consintamos ninguna de esas cosas, hermanos, habladurías, rumores o murmuración. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No caigamos en esto. La Biblia dice, mira, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Luego dice todo lo virtuoso. Lo virtuoso tiene que ver con la excelencia. ¿Ah? Todo lo virtuoso, la excelencia. Antes, la excelencia, antes de que sea una acción, es un proceso que nace de tu corazón. Y es bien importante, la excelencia comienza con la disposición que tienes en el corazón. José es un buen ejemplo, por ejemplo, de lo que es la excelencia. No obstante, él fue vendido como esclavo. Él tuvo una excelencia en su vida. Una excelencia en todas las cosas que él hacía. Y Dios lo promovió porque Dios estaba con él. La gracia de Dios siempre estaba con él. Él tuvo un carácter de excelencia. En su corazón siempre había excelencia. Y por último, piensa en lo que es digno de alabanza. O sea, en vez de ser gruñón, sea agradecido. Tú puedes ser un gruñón o puedes ser un agradecido. Y acá también está una actitud del corazón que uno debe tener, ¿verdad? Una actitud de agradecimiento. No vayas por allá con una actitud de renegón o de gruñón, sino con una actitud de agradecimiento. Y Pablo está en la prisión, Pablo está en el cepo, Pablo está ahí en esa situación difícil y está diciéndonos que en esta situación digno de alabanza. Piensa en esas cosas, concéntrate, enfócate en ser una persona agradecida. A veces nosotros pensamos en lo que nos falta en vez de enfocarnos en lo que ya tenemos, en lo que Dios nos ha dado. Hermanos, nuestro entendimiento tiene que ser en ese sentido y tenemos que entender lo que Dios ya nos ha dado ya. Tenemos que pasar por tener una disposición ante las circunstancias de la vida. Tenemos que pasar por tener una disposición por las cosas que enfrentamos. Hermanos, tú dispón tu corazón. Si tú te victimizas todo el tiempo y le echas la culpa a todos por lo que dices o haces, significa que no has entendido el Evangelio. Significa que la palabra no ha calado a tu espíritu. Significa que el enemigo te está engañando y te está manteniendo cautivo en formas de actuar. Eso te está impidiendo crecer y madurar en tu caminar en la fe. Y te está conllevando a que te mantengas como un bebé espiritualmente hablando. El apóstol Pablo, él sabía que iba a morir. Él estaba en la cárcel romana. Él sabía que lo iban a matar por su fe. Y él escribió esta carta, como muchas otras cartas, para que nosotros los cristianos podamos madurar en la fe cristiana. Para que nosotros como cristianos podamos tener un entendimiento claro a qué nos ha llamado el Señor. Porque déjame decirte, como también lo he mencionado ya, no solamente saber vivir en esta vida, pero también saber morir. Porque un día vamos a partir de esta tierra, ¿amén? Y no sabemos cómo vamos a partir. No sabemos cómo va a ser. Pero lo que vamos a irnos, vamos a irnos. Y nadie puede tener el control de cómo va a ser el día en que nosotros partamos. Pero vamos a partir. Que cuando partamos de esta vida, podamos decir lo que el apóstol Pablo dijo. ¿Quieres saber lo que el apóstol Pablo dijo antes de partir? Me encanta lo que él dijo. Porque esto debe ser también una realidad para ti y para mí. Estar preparado para vivir. Vivir una vida de la plenitud, ¿sí? Cumplir el propósito y el plan de Dios para vivir también. Y cuando llegue nuestro momento de partir, que podamos decir lo que el apóstol Pablo dijo. Mira lo que dijo, 2 Timoteo 4, 7, 8. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Me encanta esa parte. He peleado la buena batalla. ¿Sabes por qué? Porque de por sí la vida es una batalla que hay que librar todos los días. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Es una batalla. Dice la palabra en otra parte: pelea la buena batalla de la fe. Y tienes que pelearla. Y hay embates, y hay dificultades, y hay adversidades. Jesús dice: en este mundo tendréis aflicción. Pero el que no entiende sufre. El cristiano que no entiende sufre. Hemos enseñado también eso.
El cristiano que no entiende es engañado todo el tiempo, y no avanza. Todo el tiempo da vueltas como el pueblo de Israel. No avanza, no crece. Siempre se choca con un techo, hasta ahí nomás llega. Y acá el apóstol Pablo está diciendo, he peleado la buena batalla. Luego dice, he acabado la carrera. O sea, él no ha dado vueltas, como mucha gente da vueltas en su caminar cristiano. Dice, he acabado la carrera. ¿Qué significa que he llegado a la carrera? Que he llegado a la meta, amén. Porque lamentablemente también hay gente cristiana que no llega a la meta, que simplemente da vueltas. El pueblo de Israel es un ejemplo de eso, no llegó a la meta. Salieron de Egipto, llegaron al desierto, no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque dieron vueltas en el desierto. Que no sea así contigo. Que sea más bien lo que el apóstol Pablo está diciendo. He peleado la buena batalla de la fe. No solo, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Nunca está solo. He acabado la carrera. Acá la comencé. Y continúo. Y la terminé allá. He acabado la carrera. Y dice, y he guardado la fe. ¿Qué significa que he guardado la fe? Me he mantenido íntegro. Que a pesar de los avatares, que a pesar de las dificultades, que a pesar de las circunstancias de la vida, no he comprometido mi fe, no he comprometido el evangelio. La palabra la he mantenido intacta, el evangelio está intacto. Y no solamente de mi boca, por mi estilo de vida está intacto. Tú puedes preguntar a cualquier persona que hable de mí a ver si va a encontrar algo. Soy irreprensible. He guardado la fe. Nadie me puede tildar de algo. Nadie me puede acusar de algo. Puedes preguntar a cualquier persona. He guardado la fe. Nadie me puede reprochar, ni los romanos, ni los judíos, ni los fariseos. Ni siquiera mis enemigos más acérrimos me pueden acusar de algo. Voy a morir, sí. Voy a morir por la causa de Cristo. No me importa. Como que lo hicieron. Entonces tenemos que entender, hermanos, la importancia de qué cosa es el evangelio, saber vivir por la causa de Cristo. Pero Pablo está diciendo que no solamente hay que saber vivir por la causa de Cristo, eventualmente también hay que saber morir por la causa de Cristo. Y no sabemos, como hemos dicho, no sabemos el futuro que nos va a deparar. ¿Somos cristianos solamente en las buenas o también en las malas? ¿Somos cristianos solamente cuando las cosas nos son favorables? O también cuando nos son desfavorables. ¿Somos cristianos solamente cuando brilla el sol? O también cuando hay tormenta. Porque acá el apóstol Pablo nos está enseñando a nosotros en el siglo XXI. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. No podemos comprometer la fe con nada ni con nadie, hermanos. El evangelio puro, no puedes tú mezclarlo con nada. Por eso, seguiré enseñando. ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera, no lo sé. Ay, pastor, pero siempre lo mismo. Ya les he dicho, no voy a cambiar. Hasta que vea fruto en tu vida. Hasta que el evangelio penetre tu vida. Hasta que tú puedas echar raíces, crecer, dar fruto en abundancia. Y hasta que tú hagas lo mismo con otros. Y cuando yo como pastor vea que tú estás haciendo lo mismo con otros y esos otros están dando fruto a su vez, yo podría empezar a decir o empezar a considerar y decir lo que Pablo ha dicho. Pero yo estoy en ese proceso. No sé tú, yo estoy en ese proceso aún. Creo que me falta un montón. He guardado la fe. Y luego dice, por lo demás, o sea, por lo tanto, debido a que he peleado la buena batalla, debido a que he acabado la carrera, debido a que he guardado la fe, debido a eso, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuántos quieren la corona? Todo lo anterior es requisito. Queremos la corona, pero todo lo anterior es requisito.
Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Recompensa, amén. Pero hay costo también. Hay costo también, hermanos. Y tú eres un hijo, eres una hija de Dios. Tienes un gran llamado de parte de Dios. Y hay una urgencia en nuestro mundo. Hay una urgencia, hermanos. Entonces tenemos que despertar de nuestro llamado. ¿A qué nos ha llamado Dios? El diablo quiere mantenernos aletargados, adormecidos en lo que vivimos, en lo que pasamos. No. El Señor quiere mantenernos despiertos, vivos, activos, dinámicos, pujantes. Porque esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia viva, dinámica. Dios está hermoseando una iglesia para sí. La está adornando, la está embelleciendo. Una iglesia que no tiene mancha, una iglesia que no tiene arruga. Despojémonos de todo peso, de todo pecado. Sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. ¿Cuántos han recibido la palabra? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que tú permitas que esta palabra penetre en nuestro espíritu, Señor. Penetre en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, quién tú eres y a qué nos has llamado, Señor. Señor, que la cultura de este mundo, Señor, no nos influya, Señor. Que esa influencia, Señor, no pueda arrebasarnos, Señor, sino al contrario, pueda ser controlada, Señor. Que la cultura de este mundo, Señor, pueda ser controlada, Señor, por la cultura del cristianismo. Porque nosotros hemos entrado, Señor, al cristianismo, Señor. Y tenemos, Señor, nueva cultura, Señor. Que cambien, Señor, nuestras tradiciones, que cambien nuestras costumbres, que cambien, Señor, las cosas que leemos, nuestros hábitos. Que cambie, Señor, la música que escuchamos, Señor. Que cambie, Señor, el arte en nosotros. Que cambie todo, absolutamente. Cambia, Señor, nuestro estilo de vida en general, Señor. Señor, pon un entendimiento profundo en nosotros, Señor. Que podamos llenarnos de gozo, Señor. Y aunque no estamos en la cárcel, Señor, como Pablo lo estaba, pero sí pasamos, Señor, por dificultades, que podamos estar en gozo, Señor, aún en la adversidad o dificultad, Señor. Como tu palabra dice, Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza. Que podamos estar llenos de gozo, Padre, en esa dificultad y adversidad, Padre. Y que podamos decir, Señor, como Pablo también, Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Señor, que cuando nos llegue el momento de partir de esa vida, Señor, podamos ser esos cristianos victoriosos, Señor, que hemos cumplido, Señor, el propósito al cual tú nos llamaste, Señor. Que hemos cumplido, Señor, aquello para lo cual tú nos escogiste antes de la fundación del mundo, Padre. Sigue moldeando nuestra vida, Señor, nuestro carácter. Sigue moldeando nuestro temperamento, Señor. Sigue moldeándonos, Padre, de acuerdo a tu imagen, Jesús. Te necesitamos, Padre, amado. Te necesito, Señor.